Bueno, vamos ahora con la segunda lección de esta semana, que es la lección 8. Y bueno, como ya recordarán, en el último video hablamos de las características de dos sociedades ya muy antiguas que dieron pie a lo que somos ahora, hoy en día. Entonces, como ya hablamos de esas dos, vamos a ir avanzando un poquito más en la historia y vamos a seguir hablando de otras sociedades un poco más avanzadas, que fueron avanzando ya un poquito más. Y vamos a comenzar primero con las denominadas civilizaciones. Como ya, nada más para recordar rápidamente, hacer un breve recuento de lo que hablábamos en el video pasado. Primero estaban los cazadores y recolectores, que eran personas que no tenían un lugar fijo, que tenían que estarse moviendo. Eran totalmente de la edad de la prehistoria. Y después, ahí mismo en la prehistoria, como que fue ya evolucionando un poquito, o sea, aunque seguían siendo seres humanos muy primitivos, ahora ya estaban establecidos en un lugar, ya eran sedentarios, es decir, que ya no tenían que estarse moviendo, ya podían cultivar, ya podían criar animales, y esto dio pie cada vez a civilizaciones más complejas. Una vez que ya no tenían que estarse preocupando por estarse moviendo del lugar, por estar cazando, por estar recolectando, que ya tenían algo como más seguro en un cierto territorio, pues las civilizaciones empezaron a crecer y lo que empezó a suceder fue que se dio la división del trabajo de una manera más compleja. O sea, antes se dividían solamente tú cazas, tú recolectas y tú cuidas a los niños. Ahora ya era mucho más complejo. O sea, ahora simplemente los cargos de gobierno ya era que se elegía a un gobernante, a un emperador, a una figura de autoridad de una forma mucho más compleja. Ya no era solamente como un líder común y corriente, sino que ya era una figura de poder bien establecida. Eh, Había también ejércitos, o sea, la figura del gobierno ya estaba como tomando más fuerza. Si antes era nada más una persona que era el líder, ahora ya empezaba a formarse un gobierno con un conjunto de personas que eran las que iban a liderar a la sociedad que estaba en ese momento. También empezó la división de clases sociales, ya se veían mucho más ahora a los ricos, a los pobres, dependiendo del tipo de trabajo que pudieran tener, dependiendo de si eran, no sé, artesanos, agricultores o del gobierno, soldados. Y estas sociedades pues eran manejadas, como ya les comento, por reyes y emperadores, que ya eran como más arriba de lo que era antes, que solamente era un líder y ya ahora ya estaba más determinado. Y pues nada más para darles algunos ejemplos, está por ejemplo la sociedad azteca, la civilización maya, incluso el imperio chino en Egipto, o sea, todos esos como civilizaciones que les comento es donde se engloban aquí, pero después de eso fue evolucionando todavía más y ahora ya las personas no dependían tanto del trabajo de la manufactura, de los obreros, o sea, obviamente sí, pero a lo que quiero llegar es que empezaron a instaurarse máquinas, maquinaria que hacía que la producción fuera mucho más rápida, mucho más eficiente y ahora en vez de que las personas tuvieran que hacer todo, ya más bien eran las personas que manejaban las máquinas para avanzar más rápido con la producción. Esto por lo mismo de que la población fue creciendo y entonces los gobernantes ya no empezaron a pensar qué hacer para agilizar la producción y salieron las máquinas, primero la máquina de vapor, la imprenta y poco a poco se fue dando paso a máquinas más complejas y entonces surge la revolución industrial que se refiere básicamente a la época que sufrió la sociedad en cuanto a la transformación del trabajo, que los obreros ya no tenían tanta importancia, por así decirlo, como las máquinas. O sea, ahora ya no necesitaban personas que hicieran el trabajo de las máquinas, sino personas que manejaran a esas máquinas. Entonces, esto fue básicamente la industrialización, el proceso por medio del cual las fábricas empezaron a sustituir a las personas por máquinas, ¿ok? Y de hecho, básicamente de aquí evoluciona a donde estamos hoy en día, porque pues con el uso de las máquinas se facilita el trabajo y eso nos da muchos lujos a nosotros. O sea, simplemente el internet, las computadoras, ya nos ahorran el trabajo de tener que estar escribiendo. Incluso hay aparatos que ya tienen control de voz, casi todos, donde nosotros solo le dictamos y la máquina automáticamente escribe y así nos ahorramos el hecho de tener que estar escribiendo. También otra cosa es que aquí surge un sistema político mucho más consolidado, o sea, simplemente aquí en México ya ya no tenemos como tal un emperador o un grupo así que controle a la sociedad como era en el Imperio Chino, en la sociedad azteca, maya. Ahora,
ya tenemos un gobierno, por ejemplo, aquí en México, que son tres poderes, el legislativo, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. O sea, ya tenemos una constitución que nos rige, ya está como todo mucho más específico. Y con base en esto surge también el capitalismo y con esto también las clases sociales se disparan totalmente. Aquí ya absolutamente se puede distinguir a los ricos de los pobres. Eh, Les digo, con esto del capitalismo las clases sociales se ven totalmente así coartadas, ya se puede distinguir con mucha más facilidad y las personas, pues a diferencia de la primera civilización, bueno, la primera sociedad de la que hablamos, de los cazadores y recolectores, donde todos se apoyaban mutuamente, donde no era necesario tener dinero para poder comprar cosas, sino simplemente que tú cazabas, tú recolectabas y eso era de lo que vivías. Todos eran iguales. Aquí ahora no. Si tú trabajas, y tienes un trabajo que te permita ganar cierto sueldo, cierto salario, y eso te da poder monetario, pues entonces va a ser de la clase alta. Y pues básicamente es que en vez de ahora estar ya o sea, con tanta importancia la agricultura, la ganadería, porque sí se sigue dando, pero ahora ya hay muchos más trabajos referente a fábricas, tiendas, oficinas, o sea, como que eso se ha ido ampliando bastante. Y finalmente, pues que las empresas y el gobierno ya influyen mucho en nosotros. Es lo que les digo del capitalismo, del marketing, de todo el hecho del consumismo, que las empresas nos estén metiendo que nosotros tenemos que comprar ciertas cosas para poder ser felices. Y bueno, ese ya será tema para otra lección. Entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar. Recuerden entregar las actividades de esta lección a más tardar el domingo y cualquier cosa estoy a sus órdenes y nos vemos para la siguiente semana, las siguientes lecciones y que tengan un bonito día.